¿Alguna vez te has sentido perdido, sin saber cómo encontrar la fuerza para afrontar los desafíos de la vida? Imagínate estar en un pueblo aislado, con la sensación de que todo a tu alrededor se desmorona. Ahora, imagina encontrarte con algo tan inesperado que cambie tu perspectiva y te dé el coraje para luchar. Hoy vamos a contar la historia de Pedro y cómo encontró fuerza en un lugar muy improbable, en un tigre. Quédate hasta el final para descubrir cómo este viaje puede inspirarte a superar tus propios desafíos. En la inmensidad de los desafíos que enfrentamos en la vida, es común sentirnos perdidos, sin rumbo, como si estuviéramos solos en una lucha contra fuerzas mayores que nosotros mismos. Pero ¿y si hubiera una manera de encontrar fuerza incluso en los momentos más oscuros? Este video explora esta pregunta a través de una historia cautivadora, el viaje de Pedro, un niño que descubre el coraje y la resiliencia cuando forma un vínculo poco probable con un tigre en el bosque. Pedro no es solo el protagonista de una narrativa, él nos representa a todos cuando enfrentamos adversidades aparentemente insuperables. Su historia comienza en un pequeño pueblo, aislado del resto del mundo, donde las dificultades de la vida cotidiana pesan sobre sus frágiles hombros. Con la salud de su padre deteriorándose y las responsabilidades adultas recayendo sobre él, Pedro se encuentra en un estado de frustración y desánimo. Pero es en el corazón de un bosque cercano donde su vida da un giro inesperado. Al encontrarse con un majestuoso tigre atrapado en una trampa, Pedro se enfrenta a dos sentimientos opuestos, el miedo y la compasión. Este encuentro histórico se convierte en la base de una profunda transformación, tanto en su visión del mundo como en su propia fuerza interior. La relación entre Pedro y el tigre no es solo una asociación improbable, sino un poderoso reflejo de cómo podemos encontrar inspiración y fuerza en momentos y lugares inesperados. Como el tigre, muchas veces nos sentimos atrapados por las circunstancias, pero siempre existe una posibilidad de liberación y crecimiento. En este video, lo invitaremos a seguir el viaje de Pedro mientras aprende valiosas lecciones sobre resiliencia, coraje y cómo pequeños pasos pueden conducir a grandes cambios. Cada momento es una metáfora de las batallas que libramos en nuestras propias vidas, desde enfrentar nuestros miedos hasta reconocer que incluso las victorias más pequeñas son importantes. Prepárese para conmoverse, reflexionar y, lo más importante, inspirarse. Al final de esta historia, tendrás en tus manos valiosas herramientas para afrontar tus propias luchas con determinación y resiliencia, además de comprender que, al igual que Pedro, también podrás descubrir una fortaleza que ni siquiera sabías que poseías. Pedro vivía en un pequeño pueblo escondido entre montañas. El paisaje, a pesar de ser hermoso, reflejaba el aislamiento de sus habitantes. Casas sencillas, calles de tierra y silencio interrumpido solo por el canto de los pájaros crearon un ambiente de tranquilidad, pero también de desafíos. El pueblo se enfrentaba a una crisis económica que parecía agotar la vitalidad de su gente. La prolongada sequía dificultó el cultivo y las pocas plantaciones que sobrevivieron fueron insuficientes para alimentar a todas las familias. Pedro era el mayor de 3 hermanos y, con tan solo 13 años, ya cargaba con responsabilidades que parecían demasiado grandes para sus hombros. Su padre, que alguna vez fue el pilar de la familia, había estado postrado en cama durante meses debido a una misteriosa enfermedad que nadie podía diagnosticar ni tratar. Sin los recursos para buscar ayuda en otra ciudad, la familia de Pedro dependía de su madre, quien hacía todo lo posible para mantener la casa en funcionamiento. A pesar de sus esfuerzos, la madre no podía afrontar todo sola.
Pedro se vio obligado a asumir tareas como cuidar de sus hermanos menores, ir a buscar agua al río lejano e intentar negociar con los vecinos para obtener comida. Estas actividades, aunque necesarias, hicieron que Pedro sintiera que su infancia se le escapaba de las manos. Pedro sintió una mezcla de frustración y desánimo. Quería poder cambiar la situación de su familia, pero cada intento parecía inútil. Un día, después de horas de caminar hasta el río y descubrir que el agua estaba turbia y no era apta para el consumo, se sentó debajo de un árbol y comenzó a llorar. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil?, se preguntó en voz baja, como esperando que el viento trajera una respuesta. Además, el joven se dio cuenta del peso que tenía su ausencia emocional sobre sus hermanos. Su hermano menor, Joao, empezó a imitarlo, llevando pequeños cubos de agua por la casa para ayudar. Su hermana, Clara, a menudo intentaba arrancarle una sonrisa a Pedro, pero él estaba tan consumido por el cansancio y la preocupación que apenas podía corresponderle. Pedro empezó a creer que era incapaz de cambiar su realidad. Su mente a menudo quedaba atrapada en pensamientos de insuficiencia. Si fuera más fuerte, más inteligente, tal vez realmente podría ayudar a mi familia, se dijo. El desánimo de Pedro no fue único, todo el pueblo parecía sumido en una atmósfera de desesperanza. A medida que la crisis se prolongó, muchos residentes abandonaron la región en busca de una vida mejor. Los que se quedaron se sintieron olvidados por el mundo. Pedro observó los rostros marcados por la pelea a su alrededor. Hombres y mujeres que antes trabajaban codo a codo en las plantaciones ahora miraban al horizonte como esperando un milagro. Esta falta de perspectiva reforzó el sentimiento de Pedro de que estaba solo en su lucha. 16. Pese a ello, también tuvo momentos de inspiración. Por la noche, mientras contemplaba las estrellas, recordaba las historias que su padre solía contar sobre grandes guerreros y héroes que enfrentaron desafíos imposibles. Aunque aún no lo sabía, Pedro llevaba en su interior la misma chispa de valentía que movía a estos personajes. Pedro estaba acostumbrado a caminar por el bosque que rodeaba el pueblo. A pesar de ser peligroso, también fue un refugio donde se permitió soñar en medio de los problemas cotidianos. En un día particularmente difícil, decidió aventurarse más lejos de lo habitual, buscando algún tipo de alivio para su mente inquieta. El bosque era un laberinto de árboles altos, densos arbustos y el sonido constante de pájaros e insectos. Pedro sintió que ese ambiente estaba lleno de vida, pero también ocultaba peligros. Después de horas de caminata, algo llamó su atención, un ruido bajo, casi como un gemido mezclado con un gruñido. Siguiendo el sonido, Pedro llegó a un claro donde, para su sorpresa y miedo, vio un tigre. Era un animal majestuoso, pero en ese momento se encontraba en estado crítico. Atrapado en la trampa de un cazador, la pata delantera del tigre sangraba y sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y alerta. Pedro se quedó helado. Su corazón latía tan rápido que podía sentirlo en su garganta. La visión del tigre era aterradora y fascinante al mismo tiempo. Incluso herido, el animal parecía poderoso, con músculos definidos y una presencia que hizo que el niño dudara en acercarse. Pedro sabía que este encuentro podía ser peligroso. Si me ataca, no tendré ninguna posibilidad, pensó, mientras daba un paso atrás. Sin embargo, cuando miró más de cerca, notó algo en los ojos del tigre. No fue solo dolor, sino también un grito silencioso de ayuda. Pedro sintió el dilema en el pecho,
¿Debía arriesgar su propia seguridad para ayudar al animal o irse y hacer como que no había visto nada? Después de unos minutos de vacilación, Pedro respiró hondo y tomó su decisión. Si yo estuviera en su lugar, querría que alguien me ayudara, pensó. Cogió una rama larga y la usó para probar la reacción del tigre. El animal gruñó suavemente, pero no intentó atacarlo. Esto le dio a Pedro un poco más de confianza. Se acercó cautelosamente. La trampa era un pesado dispositivo de hierro que atrapaba la pata del tigre. Pedro sabía que necesitaría fuerza e ingenio para liberarlo. A pesar del miedo, empezó a trabajar. Usó piedras para aflojar el mecanismo mientras le hablaba suavemente al tigre, como si intentara tranquilizarlo. ¿Qué estoy haciendo?, pensaba Pedro por momentos, pero seguía. Sintió que de alguna manera el tigre entendía su intención. Después de varios minutos de esfuerzo, la trampa finalmente cedió. El tigre retrocedió cojeando, pero no huyó inmediatamente. Pedro se quedó quieto, observando al animal. En lugar de atacarlo o desaparecer en el bosque, el tigre permaneció allí por unos momentos. Sus ojos se encontraron con los de Pedro y el niño sintió una conexión indescriptible. Era como si el tigre le estuviera agradeciendo, de forma silenciosa y digna. Antes de que pudiera reaccionar, el tigre giró lentamente y desapareció entre los árboles. Pedro permaneció allí unos minutos, procesando lo sucedido. Sentí miedo, alivio y, sobre todo, una extraña sensación de logro. Había enfrentado su miedo y ayudado a una criatura que, para muchos, solo representaba peligro. Este encuentro tuvo un profundo impacto en Pedro. Comenzó a darse cuenta de que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Aunque no sabía exactamente cómo, el tigre y ese momento en el claro habían plantado una semilla de cambio dentro de él. Después del encuentro inicial con el tigre, Pedro no podía quitarse de la cabeza la imagen del animal herido. La mirada del tigre, poderosa y vulnerable al mismo tiempo, resonó en sus pensamientos. A pesar de los riesgos, decidió regresar al lugar donde lo había liberado, llevándose algo de comida y agua. Al regresar al claro, Pedro encontró al tigre todavía allí, descansando debajo de un árbol. El animal parecía más tranquilo, pero su pata aún estaba herida, lo que le dificultaba moverse. Con pasos cautelosos, Pedro se acercó, colocó la comida en el suelo y dio un paso atrás, observando desde la distancia. El tigre, inicialmente sospechoso, miró a Pedro por unos momentos antes de avanzar lentamente para comer. Este pequeño gesto fue suficiente para establecer una rutina. En los días siguientes, Pedro regresó al claro, siempre trayendo algo para el tigre. Pudo ver que, aunque salvaje, el animal parecía empezar a confiar en él. Con el paso del tiempo, el tigre recuperó sus fuerzas. Pedro observó fascinado cómo el animal soportaba su dolor y persistía a pesar de todas las dificultades. Cada movimiento del tigre llevaba una fuerza silenciosa, como si el animal entendiera que necesitaba seguir adelante, sin importar los obstáculos. Poco a poco, Pedro empezó a reflexionar sobre cómo la resiliencia del tigre conectaba con su propia vida. También se sintió herido, no físicamente sino emocionalmente, por las dificultades y los sentimientos de impotencia de su familia. Ver al tigre levantarse, incluso después de una experiencia tan traumática, despertó en Pedro una nueva perspectiva. Si él puede seguir luchando, ¿por qué yo no?,
pensó Pedro mientras caminaba de regreso al pueblo. Se dio cuenta de que la fuerza no era la ausencia de dolor, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él. El tigre se convirtió, para Pedro, en un símbolo de algo más grande, la capacidad de resistir y adaptarse. Comenzó a aplicar esta lección en su vida diaria. En lugar de ceder a la desesperación ante un problema, Pedro comenzó a abordarlo con paciencia y concentración. El comportamiento del tigre inspiró a Pedro a creer que, incluso cuando todo parecía perdido, había una fuerza dormida dentro de él, esperando ser despertada. Pedro continuó visitando al tigre con regularidad. A pesar de toda la inspiración y fuerza que transmitía el animal, el joven aún cargaba con el peso de los problemas de su pueblo. En un día especialmente difícil, Pedro salió de casa después de una discusión con su madre, cargando sobre sus hombros el peso de la enfermedad de su padre y la sensación de que nada de lo que hacía era suficiente. Al llegar al claro, Pedro sintió brotar las lágrimas sin poder controlarlas. Miró al tigre, que lo observaba tranquilamente, y dijo: ¿Por qué es todo tan difícil? Hago todo lo que puedo, pero nunca parece ser suficiente. Pedro hizo un gesto mientras hablaba, con la voz ahogada por la frustración. Intento cuidar a mi padre, ayudar a mi madre, pero no puedo solucionar nada. Todo lo que veo es desesperación y tristeza. ¿Cómo puede alguien ser fuerte en medio de esto? Sintiéndose cómodo frente al tigre, Pedro dejó que su angustia se desbordara. Esperaba sentir alivio, pero en cambio, el vacío se sintió más profundo. El tigre, yaciendo tranquilamente, levantó la cabeza y dejó escapar un profundo bufido, no de amenaza, sino de presencia. Pedro permaneció en silencio, observando al animal. Notó cómo el tigre permanecía allí, imponente, sin ningún signo de debilidad o duda, incluso después de haber enfrentado su propio dolor. El comportamiento del tigre fue una lección silenciosa. No se resistió a su realidad, sino que la aceptó y siguió adelante. Pedro comenzó a darse cuenta de que su propia lucha estaba en la forma en que enfrentaba los desafíos. Quizás la fuerza no vaya a solucionarlo todo, murmuró para sí mismo, mientras el tigre lo miraba con sus ojos profundos. Pedro se dio cuenta de que no podía cargar solo con el peso del mundo, pero podía elegir cómo reaccionar ante lo que le rodeaba. El tigre había sobrevivido porque se permitió recuperarse, paso a paso, sin prisas ni desesperación. Al mirar al tigre, Pedro entendió algo fundamental: la fuerza provenía de la perseverancia, no de la perfección. Decidió que no necesitaba tener todas las respuestas, solo el coraje para seguir intentándolo. Pedro regresó al pueblo con una nueva visión de su realidad. El claro y la presencia del tigre habían plantado una semilla de cambio en él y estaba listo para afrontar los desafíos de su vida con una mentalidad diferente. Al llegar a casa, Pedro encontró a su madre cuidando a su padre con mirada cansada pero resiliente. Se dio cuenta de que su familia siempre había luchado, incluso en las condiciones más adversas. Inspirado por el tigre, Pedro decidió cambiar su enfoque. En lugar de concentrarse en lo que no podía resolver de inmediato, Pedro comenzó a concentrarse en pequeños pasos. Comenzó ayudando con tareas sencillas, como organizar los suministros de la familia y buscar agua para su vecino anciano. Estas pequeñas acciones tuvieron un impacto notable. Los vecinos, que también enfrentaban sus propias crisis, comenzaron a colaborar más entre sí.
Pedro notó que sus propios esfuerzos animaban a otros a actuar con determinación. Peter también buscó formas creativas de ayudar a mantener a su familia. Decidió utilizar una vieja idea de su padre, construir un pequeño sistema de riego para mejorar la producción del huerto comunitario del pueblo. Aunque no tenía mucha experiencia, Pedro pidió ayuda a los vecinos y juntos comenzaron a implementar el plan. A pesar de los errores y ajustes, el proyecto trajo un renovado sentido de propósito a la comunidad. El huerto, que antes producía poco a poco empezó a prosperar. Con las primeras señales de éxito, Pedro sintió algo que hacía mucho tiempo que no sentía: orgullo. Se dio cuenta de que, al igual que el tigre, la fuerza provenía de actuar centrándose en lo que era posible, aunque fuera en pequeños pasos. La historia de Pedro y el tigre llega a su fin con un poderoso mensaje: aún ante la mayor adversidad, la fuerza para seguir adelante está en cada persona. La conexión entre Pedro y el tigre reveló que los desafíos se pueden afrontar con valentía y resiliencia, siempre y cuando tengamos la determinación de dar el primer paso. Pedro aprendió que su verdadera fuerza no solo provenía de lo que podía cambiar en el exterior, sino de su capacidad de mirar el miedo y el dolor con una nueva perspectiva. Al igual que el tigre, que enfrentó heridas y fragilidad, Pedro encontró una fuerza interior que nunca imaginó que poseía. Este camino nos enseña que las dificultades, por abrumadoras que parezcan, se pueden afrontar con pequeños gestos de valentía. El ejemplo de Pedro nos recuerda que la perseverancia transforma incluso los momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento. Ahora pregúntate, ¿cuáles son los desafíos que parecen insuperables en tu vida? ¿Cómo puedes tú, como Pedro, buscar en ti la fuerza para afrontarlas? Tómate un momento para reflexionar sobre las lecciones de esta historia y aplícalas en tu vida diaria. Da el primer paso, aunque sea pequeño. Inspírate en la fuerza del tigre y el coraje de Pedro para transformar sus adversidades en logros. El miedo es una de las emociones que más paralizan, especialmente en tiempos de crisis. A menudo es una reacción natural ante lo desconocido o el sentimiento de vulnerabilidad. Sin embargo, afrontarlo es el primer paso para encontrar soluciones y abrir nuevas posibilidades. Pedro, al decidir ayudar al tigre a pesar de temer el peligro, nos mostró cómo el coraje se construye a partir de pequeñas acciones. Al enfrentar su miedo, no solo ayudó al tigre, sino que también encontró la fuerza para superar sus propios desafíos. En la vida cotidiana, el miedo puede surgir de muchas formas: una decisión difícil, la posibilidad de fracasar o incluso la responsabilidad de afrontar cambios inesperados. Reconocer y comprender el miedo es crucial. Pregúntate, ¿qué es exactamente lo que me asusta? A menudo, la claridad sobre esta respuesta ayuda a reducir su intensidad. Cuando se enfrenta al miedo, éste pierde su capacidad de control. Pedro, tras superar su miedo inicial, se dio cuenta de que el tigre no era solo una amenaza, sino una oportunidad de aprendizaje y transformación. De la misma manera, cuando enfrentamos nuestros miedos, podemos descubrir fortalezas que no sabíamos que teníamos. Superar el miedo también promueve el crecimiento personal. Cada desafío enfrentado aumenta nuestra resiliencia, aumenta la confianza en uno mismo y nos acerca a nuestras metas. El viaje de Pedro con el tigre ilustra que detrás de cada crisis hay un potencial oculto esperando ser revelado. La lucha del tigre por la supervivencia, con todas las dificultades y obstáculos que enfrentó para recuperarse,
conlleva un poderoso simbolismo sobre la fuerza que todos poseemos, a menudo sin siquiera darnos cuenta. Cuando Pedro encuentra al tigre atrapado, ve un animal fuerte, imponente, pero vulnerable por su situación. La lucha del tigre, mientras intenta liberarse y recuperar su salud, refleja la batalla diaria que todos enfrentamos ante las dificultades. Cada paso que da para sobrevivir es una metáfora de los pequeños esfuerzos que debemos hacer en nuestro propio viaje, incluso cuando la adversidad parece abrumadora. La resiliencia del tigre es visible en su perseverancia. Incluso cuando parecía que ya no quedaba esperanza, continuó luchando, confiando en su propia fuerza y capacidad para recuperarse. Este comportamiento nos enseña que, independientemente de las circunstancias externas, la verdadera fuerza reside en nuestra determinación interna. El tigre no se rinde, incluso cuando la situación parece desesperada. Del mismo modo, todos nosotros, cuando nos enfrentamos a nuestros propios escollos, debemos recordar que nuestra capacidad de persistir es lo que define nuestra trayectoria. Así como el tigre no se dejó intimidar por la adversidad, nosotros también podemos aprender a enfrentar nuestras dificultades con una mentalidad de resiliencia. En situaciones de crisis, es fácil sentirse impotente y querer darse por vencido, pero es importante recordar que la vida, como la naturaleza, recompensa a quienes persisten. Cuando el tigre fue liberado de la trampa, no se dio a la desesperación, sino que utilizó todos los recursos disponibles para recuperarse, tal como debemos hacerlo nosotros cuando enfrentamos nuestros propios desafíos. La persistencia, especialmente en los momentos más difíciles, es una cualidad esencial para el éxito humano. Al igual que el tigre que se levanta tras el dolor y las dificultades, las personas también tienen la capacidad de reconstruirse, aprender de sus experiencias y, en última instancia, prosperar. El ejemplo del tigre muestra que, aunque las dificultades son inevitables, la fuerza para superarlas está dentro de cada uno de nosotros. El encuentro de Pedro con el tigre es un ejemplo perfecto de cómo conexiones inesperadas pueden transformar vidas. Pedro, inicialmente desesperado y perdido, encontró en el tigre algo que no sabía que necesitaba, un símbolo de resiliencia y fuerza. Al principio, el tigre parece ser solo un animal feroz, pero a medida que Pedro lo ayuda y desarrolla una relación con él, el tigre se convierte en un mentor silencioso, mostrándole a Pedro que la lucha y la superación son posibles, independientemente de las circunstancias. La conexión que surge entre ellos es inesperada y, al mismo tiempo, profundamente transformadora. El simple hecho de salvar al tigre cambia la percepción que Pedro tiene del mundo que lo rodea. Llega a ver que, así como el tigre pudo recuperarse y fortalecerse, también tiene el poder dentro de él para enfrentar sus propias batallas. El tigre, en este contexto, se convierte en un reflejo de la propia capacidad de superación. Pedro descubre que, al cuidar de los demás, comienza a cuidarse a sí mismo, lo que cambia su perspectiva sobre los desafíos de la vida. Además, la relación con el tigre es un recordatorio de que a veces las respuestas a nuestros mayores problemas vienen de donde menos las esperamos. El tigre, un ser aparentemente distante e inalcanzable, se convierte para Pedro en una fuente de sabiduría e inspiración, algo que nunca hubiera imaginado al comienzo de la historia.
Hay muchas otras historias de conexiones improbables que generaron cambios profundos y positivos en la vida de las personas. Un ejemplo notable es la historia de un hombre llamado John, quien, después de años de luchar contra la depresión y el alcoholismo, encontró consuelo y redención al adoptar un perro de un refugio. El simple hecho de cuidar al animal le hizo reencontrarse con su propia vida. El perro no solo era un compañero, sino que también lo motivó a mejorar su salud y sus perspectivas de futuro. La conexión entre John y el perro transformó su visión de sí mismo y su capacidad de cambiar. Otro ejemplo famoso es el caso de un ejecutivo de una gran empresa que, tras una crisis nerviosa y una vida llena de estrés, se animó a pasar una temporada en un pequeño pueblo donde conoció a un anciano granjero. El granjero, con su sencillez y tranquilidad, le enseñó valiosas lecciones sobre cómo reducir el ritmo y apreciar las pequeñas cosas de la vida. Esta conexión inesperada provocó que el ejecutivo cambiara por completo su forma de abordar la vida laboral y personal, buscando un sano equilibrio. Estos ejemplos muestran cómo la vida tiene una forma única de sorprendernos, ofreciéndonos conexiones con otros seres, ya sean humanos o animales, que aunque aparentemente sean pequeños o insignificantes, tienen el poder de transformar nuestras vidas de manera profunda. Cuando reflexionamos sobre estas historias, podemos ver que a menudo los cambios más significativos se producen cuando nos abrimos a lo inesperado, a lo que a primera vista parece sin importancia. Estas conexiones tienen el poder de mostrarnos que la verdadera fuerza para cambiar muchas veces está fuera de nosotros, pero también dentro de nosotros, cuando nos dejamos tocar por lo que nos rodea. En cualquier viaje de superación, especialmente cuando enfrentamos dificultades constantes, es fácil perderse en la grandeza del objetivo final y olvidarse de las pequeñas victorias a lo largo del camino. Sin embargo, reconocer estos pequeños logros es fundamental para mantener la motivación y la concentración, especialmente en los momentos más desafiantes. Cuando Pedro comienza a cuidar al tigre, no solo está salvando un animal, sino también aprendiendo a ser más paciente y a confiar en sí mismo. Cada paso que da para asegurar la supervivencia del tigre es una victoria, aunque parezca pequeña ante las grandes adversidades que enfrenta. Estas pequeñas victorias son esenciales para fortalecer la confianza en nuestra propia capacidad para superar los desafíos. En el caso de Pedro, cada visita al tigre, cada trozo de carne que toma para alimentar al animal, se convierte en un recordatorio de que tiene la capacidad de marcar la diferencia. Además, estos pequeños logros crean un ciclo positivo. Cada victoria, por pequeña que sea, aumenta la sensación de control y poder personal, permitiendo al individuo sentirse más capaz de afrontar las adversidades que vendrán después. Además, valorar estos avances no significa conformarse con la mediocridad. Al contrario, reconocerlos nos impulsa a buscar mejoras continuas. Pedro, al darse cuenta de que su dedicación al tigre tiene un impacto real, comienza a sentir que sus acciones están marcando una diferencia en su vida y la del animal. Esta sensación de progreso alimenta su perseverancia y le ayuda a seguir luchando contra los desafíos de su aldea. La importancia de las pequeñas victorias no se limita a historias ficticias de superación como la de Pedro. Hay muchos ejemplos reales de personas que, celebrando sus pequeños logros, lograron grandes transformaciones en sus vidas. Un claro ejemplo de esto lo podemos ver en las historias de personas que se rehabilitaron tras problemas de dependencia química.
El proceso de recuperación es largo y muchas veces doloroso. Sin embargo, al reconocer pequeñas victorias diarias, como resistir el impulso de consumir drogas durante un día o completar una sesión de terapia, las personas obtienen la confianza que necesitan para seguir adelante. Estas pequeñas victorias se suman y, al final, ayudan a crear una base sólida para una recuperación a largo plazo. Aquí, cada día sin recaída se convierte en una gran victoria, demostrando cómo los pequeños logros son fundamentales para el éxito final. Otro ejemplo está en la vida de los deportistas de alto nivel que se enfrentan a entrenamientos intensivos. Para ellos, cada pequeña mejora, como aumentar la resistencia en un minuto mientras corren o levantar un kilo de más en el gimnasio, es una victoria. Aunque puedan parecer pequeños en comparación con el objetivo final, como puede ser una medalla olímpica, estos avances constantes son los que realmente conducen al éxito. Cada entrenamiento completado, cada límite superado, es una pequeña victoria que les impulsa más cerca de su sueño. En la vida cotidiana, incluso las pequeñas victorias pueden tener grandes significados. Por ejemplo, para alguien que lucha contra la ansiedad, salir de casa para asistir a un compromiso social puede parecer una tarea desalentadora. Sin embargo, al realizar esta tarea, por sencilla que sea, la persona está dando un paso importante hacia el control de su salud mental. Estas victorias diarias, aunque pequeñas, tienen un impacto enorme porque representan un progreso constante, que es más importante que la perfección. Estos ejemplos ilustran cómo reconocer y valorar las pequeñas victorias, incluso cuando parezcan insignificantes, puede cambiar nuestra perspectiva y ayudarnos a avanzar. Si Peter no hubiera reconocido el impacto de sus acciones, como cuidar al tigre y mantenerse firme, es posible que no hubiera podido superar la adversidad de su vida. Aprendió, a través de su relación con el tigre, que cada pequeño paso tiene su valor, contribuyendo a su camino de superación. El camino de superación de una persona nunca se vive de forma aislada. Cuando enfrentamos desafíos, a menudo pensamos que nuestras dificultades son únicas o insuperables. Sin embargo, al compartir nuestras experiencias de lucha y victoria, podemos inspirar a otros que están pasando por situaciones similares. El ejemplo de Pedro, con su conexión con el tigre, es un reflejo perfecto de cómo la adversidad se puede transformar en historias de valentía que motivan a otros a perseverar. Cuando Pedro enfrenta sus frustraciones, se siente impotente y desanimado. Sin embargo, mientras ayuda al tigre, comienza a ver que sus pequeñas acciones tienen un impacto, y esta comprensión lo impulsa a continuar su viaje. Su historia es un claro ejemplo de cómo la superación de retos personales puede convertirse en fuente de inspiración para otros. Al ver cómo Pedro pudo cambiar su perspectiva, los espectadores también pueden sentirse motivados a enfrentar sus propios obstáculos. En la vida real existen innumerables historias de superación que no solo transforman la vida de quienes las viven, sino que también generan un impacto significativo en la vida de los demás. Cada persona que supera sus propias batallas, ya sea contra enfermedades, dificultades financieras, problemas familiares o cuestiones emocionales, tiene algo valioso que ofrecer a quienes todavía están luchando. Compartir estas historias crea un ciclo de empatía y apoyo mutuo, donde cada victoria, por simple que sea, tiene el poder de inspirar a más personas a no darse por vencidos. Es importante recordar que, muchas veces, el simple hecho de contar nuestra historia puede ser suficiente para ayudar a alguien que está perdido o sin esperanza. La narrativa de Pedro y su tigre,
por ejemplo, es más que una historia sobre un niño y un animal, es una lección de coraje, resiliencia y la importancia de nunca darse por vencido, incluso en la peor adversidad. Al compartir este tipo de historias, comenzamos a contribuir a un mundo donde la solidaridad y el entendimiento mutuo son más fuertes. Al reflexionar sobre la importancia de compartir nuestras historias de superación, nos damos cuenta de que, a menudo, la verdadera fuerza de un viaje radica en el impacto que tiene en los demás. Pedro no solo se transforma cuando ayuda al tigre, sino que también comienza a inspirar a otros a su alrededor, mostrando la importancia de persistir, incluso ante la adversidad. Todos tenemos una historia única, llena de desafíos, luchas y victorias. Cada uno de nosotros lleva dentro de nosotros una experiencia de vida que podría ser la clave para la superación de otra persona. La reflexión colectiva sobre estas experiencias puede ayudar a crear una red de apoyo y motivación que trascienda los obstáculos individuales. Al hablar de nuestras luchas, sentimientos de fracaso y las lecciones que hemos aprendido, podemos inspirar a quienes nos rodean a creer en sí mismos y en su capacidad para superar los desafíos. Es esencial que todos reflexionemos sobre cómo nuestras luchas pueden servir de combustible para otras. Cuando Pedro regresa al pueblo con una nueva perspectiva, comienza a ver cómo sus pequeñas acciones, como cuidar al tigre y luchar por pequeñas victorias, no solo cambian su vida, sino que también transforman la forma en que otros a su alrededor ven sus propias dificultades. Esta reflexión colectiva es fundamental para crear una cultura de perseverancia y esperanza. Animar a otros a compartir también sus propias historias y desafíos es un paso importante hacia la creación de una sociedad más solidaria, donde el intercambio de experiencias se convierta en una poderosa herramienta de transformación. Esto no solo fortalece los vínculos sociales, sino que también ayuda a que las personas se sientan comprendidas y apoyadas, lo que a su vez las motiva a seguir luchando por sus propias victorias. En última instancia, el viaje de superación de Pedro sirve como un recordatorio de que nuestras historias, ya sean de lucha o de éxito, tienen el poder de inspirar a otros a creer en sí mismos. Al compartir nuestras experiencias, creamos una red de apoyo que nos fortalece a cada uno de nosotros y permite que todos encuentren el coraje para seguir luchando. Como Pedro, todos podemos ser fuente de inspiración para los demás, transformando nuestros momentos de fragilidad en poder para el bien colectivo.